¿Qué tal? ¿Cómo va? Bueno, vamos entrando de a poco. Eh, Esperamos unos minutitos más para que se sumen, vayan preparando cuadernillo, preguntas. Después te hago las preguntas, ¿no, profe? Tipo, cuando entremos todos. ¿Cómo? Que si puedo hacerte una pregunta ahora o espero a que entremos Y todos. esperá unos minutitos porque por ahí tal vez esa pregunta que vos tenés le sirve también al resto. Bueno, no hay Ahora cuando problema. empecemos, eh, a ver. Hola, buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, 2 minutitos y empezamos. Bueno, buen día para todos, para todas. Mi nombre es Julieta, me conocerán por los foros, eh, que fui respondiendo algunas dudas y el foro de novedades que les voy mandando por ahí como el recordatorio de las actividades y demás de la semana. No sé si quieren empezar por ahí primero con las preguntas que tienen que ver con el cursado y con la aprobación y demás. No sé si les quedó todo claro a partir de la presentación o necesitan alguna aclaración. Yo quería saber si el tema de la aprobación y qué temas entraban en el examen. En el examen entra el núcleo 1, que son las clases 1 y 2, y del núcleo 2, las clases 3 y 4. ¿Sí? Que Perfecto, sería, entonces del 1 al 4. ¿cómo? Del 1 al 4 sería entonces, del núcleo. No, núcleos no. Núcleo Ah, 1 y parte del núcleo 2. Son ok. las clases, de la 1 a la 4. ¿Sí? Los contenidos serían, bueno, los propios del núcleo 1, que es géneros discursivos, ¿sí? El discurso como práctica social, y después, dentro del núcleo 2, tenemos los recursos léxicos, que la clase se la subí ayer, por si querían ir avanzando el fin de semana, quienes estén al día con las otras actividades.
Del núcleo 2, los recursos del texto, va a ingresar en el primer parcial recursos léxicos, que es la parte A del núcleo 2, y la parte B, que es, me parece, a ver, recursos gramaticales. De los recursos gramaticales tenemos desagentivación, referencia y sustitución, conectores, el uso de conectores, y creo que es subjetividad. Sí. Es decir, que entraría hasta la consigna 16 del cuadernillo. Perfecto, gracias. De nada. Bien, entonces, para que quede claro, en el primer parcial entra, buen día, Lu, no te había visto. En el primer parcial entraría el núcleo 1 y del núcleo 2 la parte A y B, ¿sí? Lo que tiene que ver con los recursos léxicos y después los recursos gramaticales. Hasta la consigna 16 del cuadernillo. Hola, yo Buen tengo día, una ¿qué tal? pregunta. Sí. Si hay manera de poder corroborar que lo que hayamos hecho está correcto, digamos, en las actividades. Ahora, Genial, bien. esta es la oportunidad en esta clase de consulta o la clase que viene, el viernes que viene, que tenemos la clase presencial también, antes del Bien. examen, para que puedan sacarse todas las dudas en relación a las actividades y demás. Pero hoy pueden hacerlo tranquilamente. Bien. Ariel, ¿levantaste la mano? Sí, profe, antes de que hagan las preguntas sobre el coso. Tengo una pregunta, una consulta sobre la presentación que nos pedían hacer. Sí. Pero ya lo hice 2 veces. Ya no sé por ahí qué errores puedo llegar a tener. Y eso Sí. que uso por ahí algunas cosas, diccionarios también para ver si tengo alguna falta de ortografía. No sé cuál sería el objetivo de eso. O sea, Yo ahora veo que porque. la tenés aprobada. Se ve que la última vez que la hiciste bien. Porque a mí me mandaron el día que yo la mandé, o sea, el 31, Sí, me volvieron a poner que la tenía que rehacer. sí. Por eso. No sabía que la tenía aprobada. Claro, pero vos una vez que te Claro, mandaron ese mensaje para rehacer, ¿la hiciste claro, nuevamente? sí, claro, lo hice el mismo día. Claro, y entonces ahí cuando la rehiciste, ahí estaba bien. El tema de la presentación, aprovecho la consulta del compañero porque hay varias y varios de ustedes que están en esa situación en la que tienen que rehacerla o a veces completarla o reubicarla, por ejemplo, porque no la ubicaron bien. En general lo que tratamos de hacer es, excepto que sea algo muy, muy fino, como por ejemplo alguna cuestión de coherencia en la escritura o que sea específicamente errores de ortografía, es decirles que las tienen que rehacer para que ustedes vuelvan a la consigna y cotejen qué es lo que hicieron con lo que la consigna pide, porque en realidad, como yo les vengo diciendo en todos los mensajes que les envío en el foro de novedades, las consignas son textos, ¿sí? Y ustedes están acá cursando comprensión de textos, por lo tanto, en el examen nosotros no les podemos responder dudas en relación a las consignas. Entonces traten ustedes de hacer ese ejercicio, ¿sí? De tratar de comprender lo que la consigna solicita sin pedir, digamos, explicaciones o aclaraciones en relación a ese texto, porque después en el examen parcial no van a recibir, ¿sí?, esas aclaraciones, porque precisamente son textos que ustedes tienen que comprender. Entonces, no es de mala voluntad o porque no queremos ayudarlos o ayudarlas, sino que tiene que ver con esto, ¿no? De que tienen que lograr la autonomía suficiente como para comprender esos textos. Gonzalo, ¿tenés la mano levantada? Sí, yo quería saber el tema del puntaje de aprobación y eso, cómo es. ¿El puntaje? Claro, porque ponerle en matemática eh, tenés que aprobar con un total de 120%, Claro. con un mínimo de 40 en cada examen. Claro.
en este caso ustedes tienen 2 exámenes parciales, ¿sí? En cada examen, o sea, si ustedes se presentan al primer parcial y desaprueban, van a poder rendir igual el segundo, pero para poder rendir el segundo tienen que sacarse como mínimo un 40%. ¿Se entiende? Entonces, si ustedes van al examen parcial y entregan en blanco, ¿sí? O se sacan menos del 40%, ahí ya pierden el cursado. La idea es que ustedes puedan por lo menos sacarse un 40% en el primer parcial para pasar al segundo. Si ustedes desaprueban los 2 exámenes parciales con un mínimo de un 40%, tienen acceso igual a una recuperación final el 10 de marzo. Es decir, se aprueba con el 60%, ¿sí? Entre el 60 y el 100%, ustedes aprueban. Si aprueban el primer parcial, no hay ningún problema, pasan al segundo. En el caso de que desaprueben el segundo, ¿sí? Tienen la opción de recuperar al final del cursado el 10 de marzo. Si desaprueban los 2 exámenes parciales con un mínimo de un 40%, es decir, que se sacan entre 40 y 59%, en ese caso también pasan a la recuperación de la última semana, ¿sí? Pero si se sacan menos del 40%, quedan en el camino. ¿Se entiende? Sí, gracias. Las fechas de examen están en el cronograma, así que revisen el cronograma, está todo ahí ya dispuesto desde el inicio, ¿sí? Del curso. Respondo a la consulta que hicieron a través del chat. Ariel, ¿tenés la mano levantada? Sí, o sea que sería que tenés que sacarte un 60 en cada parcial Para para sumar, probar. como para probar. O sea, 120 son para promocionar o sea, Claro. Claro, vos te sacás 60 en el primero, 60 en el segundo, listo. listo. Ah, ok, Ya está. está bien. Si te sacás de 60 para arriba, ¿no? Estamos Sí, diciendo. sí, Ahora, si se sacan menos, por ejemplo, te sacás 40 en el primero. Necesitas 80 en el segundo. Claro. No necesitas 80. Necesitas, en el segundo, sí o sí te tenés que sacar 60 para poder pasar a la recuperación del primer examen. Acá no se suman como en matemáticas. Ah, Es decir, sí o sí, son 2 sí o sí parciales. tenés. Si vos desaprobás el primero, después vas a tener que rendir el recuperatorio del primero en la última semana. Y si igual aprobás, sí o sí vas a recuperatorio por más que hayas sacado menos de 60. A ver, ustedes tienen que aprobar sí o sí los 2 parciales. Sí. Si desaprueban el primero y aprueban el segundo, rinden después el recuperatorio del primero. Si aprueban el primero y desaprueban el segundo, tienen que rendir el recuperatorio del segundo. Si aprueban los 2, no tienen que rendir ningún recuperatorio de nada. ¿Se Claro. entiende? Sí, Entonces pero tienen que por estar los ejemplo, 2 exámenes aprobados. por ejemplo, yo me refería a que, por ejemplo, si aprobás los dos con 40 o con 50 los dos. No, con 40 no aprobás. Con 40 ¿Con 40? tenés la posibilidad de seguir cursando, pero estás Ok. desaprobado. Porque el mínimo para aprobar es 60. Pero Bueno. el 40%, vos desaprobás, te presentás al primer examen, ¿sí? Te sacás 40%, 42, por ejemplo. Llegaste al 42%. Entonces eso implica que vos desaprobaste el primer examen, pero podés pasar igual, seguís en carrera y podés rendir el segundo examen. Si en el segundo examen te sacás un 65, por ejemplo, o un 61, un 60, recuperás después solo el primero que desaprobaste. Ok. ¿Se entiende? Con 40 no se aprueba. Lo que te da el 40 es la posibilidad de rendir el recuperatorio. Si se sacan menos de 40, ya está, pierden el cursado. ¿Se entiende? Listo. Ok. Gracias. No, de nada. ¿Quedó claro eso?
Sí, sí, se entendió ahora. Sí, sí. Sí. Bueno, igual ustedes no se preocupen, o sea, está bien que se preocupen ahora para ir planificando, ¿sí?, sus exámenes. Pero, de todas maneras, después de la primera, cuando nosotras tomamos el primer examen y corregimos, a quienes no estén aprobados, por ejemplo, les mandamos un mensaje diciéndole cuál es su situación, ¿sí? Y después, además, después del primer examen, mostramos un día, mostramos los exámenes para que ustedes puedan ir a verlos y puedan sacarse las dudas en relación a lo que hicieron bien, lo que hicieron mal y demás, ¿sí? Ok. Bueno, ¿alguna otra pregunta en relación a estas cuestiones administrativas? Capaz yo te iba a preguntar si había más o menos algún límite de puntos por el examen o simplemente van a hacer esos temas y después, es decir, cuántos puntos son el examen o no se sabe. ¿Vos decís cuál es la extensión del examen? ¿Cuántas consignas? Claro, ponele, si es que se sabe, pregunto nada más. Pero todavía falta, lo estamos armando recién. Bien, bien, No, listo, no te listo. podría decir, pero nunca son más de 15 consignas, porque ustedes tienen un texto para leer, o sea, el examen dura 2 horas. Primero tienen que leer un texto que generalmente, como es un texto correspondiente al género discursivo académico, es un texto de una extensión media, ¿sí? Capaz que tiene 3, 4 páginas el texto. Entonces, a partir de ahí tienen que resolver, por lo tanto, nunca ponemos más de 15 consignas para que no se les haga largo, porque tienen que poder resolverlo en 2 horas y tienen que poder leer por lo menos 2 veces el texto, ¿sí? Así que no Bien, son listo. demasiado largos. Listo, gracias. No, de nada. Juli, hay otra consulta por el chat. Ah, a ver, no la vi. La actividad de Moodle, que es la que ustedes tienen ahora, que es la del foro de presentación, es obligatoria. Es decir, si no la hacen, después tienen que rendir, ¿sí?, un recuperatorio al final del cursado. Es decir, ustedes piensen que este cursado se completa con la actividad obligatoria de Moodle, que es el foro de presentación, más los 2 exámenes parciales. Tienen que tener todo aprobado para, si hay algo de eso que no está aprobado, después tienen que recuperarlo. Por ejemplo, piensen en una situación, alguien no se presenta en el foro, por lo tanto tiene la primera actividad desaprobada, ¿sí?, no la hizo. Entonces, después aprueba los 2 exámenes parciales con, no sé, con un 80%. Bueno, pero tiene que rendir después para recuperar esa actividad que no hizo. El cursado sí o sí tiene que tener las 3 instancias: la actividad obligatoria, que es el foro de presentación, más los 2 exámenes aprobados, ¿sí? Bien, Valentín. Profe, sí, yo te iba a preguntar una cosa del foro. No te escucho absolutamente nada. ¿Nada se escucha? Ahora se escucha un poquito mejor. Ah, ok. Te iba a preguntar lo del foro. Si vos no habías corregido la actividad, ¿estaba aprobado hasta ahora? ¿Cuál es tu apellido? La Biusa, me uní con otro nombre, perdón. Sí, si vos no recibiste ningún tipo de mensaje en el que te diga que tenés que rehacerlo, completarlo y demás, es que está aprobada la actividad, ¿sí? Dale, sí. Gracias. De nada. Benjamín. Hola, buenos días. Buen día. Una consulta sobre la actividad obligatoria. Sí. Cuando ingresás, que tenés tipo, te aparece presentación, ¿a dónde hay que ir? Porque no sabría qué ir para hacerla. Tenés que leer bien la consigna. En la consigna se explica dónde tenés que ir para poder hacer tu presentación.
Insisto con esto, no es mala voluntad, no es que no quiera responderles, pero ustedes tienen que poder comprender la consigna, ¿sí? Y hacerlo de acuerdo a lo que la consigna pide. Así que léete bien la consigna, ahí dice, ¿no? Dónde tenés que ingresar, en qué parte tenés que poner qué cosa, ¿sí? Está todo desarrollado en la consigna. A ver, Bueno. voy al chat mientras tanto. Si no recibieron ningún tipo de comunicación, es que están aprobados, ¿sí? No me pregunten ahora cada uno si está aprobado la actividad de presentación, porque quienes no la hayan aprobado recibieron un mensaje personal diciéndoles qué es lo que tienen que modificar, ¿sí? Les avisamos cuando no está aprobada para que tengan tiempo para rehacerla, ¿sí? En el caso, esto aclaración para quienes tuvieron que completar, rehacer, reubicar, ustedes la vuelven a hacer a la actividad. Si no reciben ningún mensaje, es que ahí la aprobaron. Si hacen nuevamente la actividad y sigue estando mal, les vamos a comunicar eso, ¿sí? Quédense tranquilos que quienes no tienen la actividad aprobada reciben un mensaje para que puedan hacerlo de nuevo antes del 10, que es el día que cierra el foro, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. Si alguien recibió un mensaje de que su actividad no está aprobada o todavía no participaron del foro de presentación, no lo traten de hacer el viernes a las 10 de la noche, porque se corta la luz, tienen un problema o está desaprobada la actividad y sonaron, ¿sí? Porque esperaron al último momento. Traten de planificar, así como planifican el estudio de los temas y demás, planificar estas actividades. Una pregunta. Sí. Sí, yo acá estoy en la página de la UNS y no me aparece el botón ese que tengo que apretar. Joaquín, no sé de qué me estás hablando. Perdón, para hacer el foro de presentación. Vos tenés que entrar a Moodle y en Moodle tenés foro de presentación. Sí, estoy acá y no me aparece el botón ese que dice para empezar a conocernos. Qué raro, tiene que aparecer. Si no tenés un problema de conexión, tal vez que no te cargó todavía el foro, porque sí o sí aparece. O sea, no... La palabra que dice foro de presentación. Toca esa palabra y ahí te meten. A ver, ahí, gracias. A ver, Magali, te dijeron que no la vuelvas a hacer cuando la tenías incompleta porque te faltaron palabras. Me suena bastante raro eso. Tenés que completarla a la actividad. Y sí, la tenés que hacer. No... La tenés que hacer a partir del momento que recibiste la comunicación. ¿Sí? Cuando te enviaron que la tenés que completarla, ¿sí? Completala, o sea, volvela a hacer a la presentación, porque si no te va a quedar desaprobada, ¿sí? Está incompleta. Bien. ¿Alguna otra duda? Acá preguntaba Pedro cuántas veces la pueden hacer. ¿Cuántas veces se puede hacer la presentación? La actividad obligatoria. Traten que la tercera sea la vencida. No. La presentación la tienen que hacer en el foro, no tiene nada que ver Canva. En Canva está la presentación que nosotras hicimos del curso, pero no de la presentación de ustedes. Se están confundiendo ahí de presentaciones. Una es la presentación del curso, que está hecha en Canva, pero la presentación de ustedes la tienen que escribir en el foro. Yo tengo una duda. Sí. Usted dijo que nos subió la actividad por si queríamos adelantar el fin de semana, pero no la tenemos activada. Se nos activa recién el lunes. No, la clase está subida, ¿eh?
Claro, Lo pero la que se activa actividad. el lunes es el foro de consultas para esas actividades. Pero la clase está subida y las actividades ustedes las tienen en el cuadernillo, por lo tanto las pueden hacer tranquilamente. Juli, yo tengo otra duda. Sí. No me deja hacer foto de presentación, por ejemplo. Ahora estoy intentando escribir y no hay ningún lugar para escribirlo. ¿Te puedo compartir pantalla? No, el tema es que, o sea, sí o sí te tiene que te tiene que habilitar una ventana para que vos puedas escribir. Si no pasa eso es porque o tienen un problema de conexión o tienen un problema de espacio, no sé desde dónde lo están haciendo. Si Es que conexión no es porque estoy conectado acá y estoy usando Wi-Fi. Bueno, entonces tendrás que esperar el tiempo que te descargue, te abra esa ventana. Sí o sí, a ver, no hay posibilidad de que no les permita entrar a poder escribir, excepto que tengan un problema en el dispositivo que están usando o que tengan un problema de conexión. Pero el foro está disponible hasta el viernes 10, pueden tranquilamente hacerlo. Es decir, si no, tómense el tiempo de hacer ahora la consulta y después tratar de entrar y presentarse. Joaquín, tenés que entrar, cliquear donde dice foro de presentación y ahí ir hasta abajo del todo, porque primero está toda la consigna, que es bastante larga. Estoy en donde dice para empezar a conocernos. Ahí. Ahí tenés que cliquear también. Pongo ahí para empezar a conocernos. Donde dice para empezar a conocernos, clique ahí. Y ahí te va a abrir toda la conversación. Claro, ya estoy acá. ¿Pudiste entrar? Sí, pero digamos, no me deja escribir mi texto, digamos. Tenés que poner responder. Claro, pero ahí el tema, ¿sabés cuál es el problema? Es que le estamos diciendo lo que dice la consigna, que él tiene que leerla y comprenderla. Entonces, no, así no funciona, porque la cuestión es que después, cuando en el examen, no le vamos a decir, bueno, ahora tenés que leer la consigna. Es que no hay un botón, o sea, no está el botón ese, por eso estoy preguntando. Claro, bueno, ahí hay un problema entonces en el dispositivo, porque el botón está, en el aula está disponible y más de 100 compañeras y compañeros ya hicieron su presentación, por lo tanto, no hay un problema con el foro en sí, ¿sí? Bueno, ¿alguna consulta en relación a las actividades? Porque veo que hay gente que se está despidiendo y no consultaron absolutamente nada en relación a los contenidos del... Profe, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta sobre los componentes de la situación comunicativa? sí, claro. ¿Qué sería el código tipo? ¿En qué lengua eso? Tipo, ¿en qué lengua se habla o escribe? ¿Qué sería eso? Claro, ¿nosotros en qué lengua hablamos? Ah, ¿en castellano? ¿Sería eso? ¿Cómo? No te escuché, perdón. No, ¿cómo? ¿En el idioma que hablamos? Claro. Ah, Bueno, en este caso, porque ustedes tienen un texto escrito que está escrito en castellano o español. no sé, pensé que se Por ahí refería a puede otra ser cosa. otro código, por ejemplo, cuando vemos un video, imagínense un video que no tiene sonido, ¿sí? Ahí sería el código, tiene que ver ya no con un código lingüístico, sino un código no lingüístico, ¿sí? Y ahí podemos pensar en las imágenes, en los colores, ¿sí? Por ejemplo, en el semáforo, cuando miramos el semáforo, hay un código no lingüístico, ¿sí? El semáforo no nos dice pasá, pero se pone en verde. Entonces ahí tenemos un código no lingüístico y el código es el color. Si no, puede ser, cuando hablamos de código lingüístico, puede ser un idioma, en nuestro caso el castellano, el español, o puede ser, por ejemplo, el código Morse o el braille, ¿sí? También son códigos lingüísticos. Listo, muchas gracias. No, de nada. Bien, ¿alguna otra duda con respecto a las actividades?
Profe, yo tengo una duda para el punto 8. Sí. 9, perdón. De la desagentivación. Sí. No entendí la actividad que hay que hacer en el 9. A ver, ¿para qué lo busco? Punto 9. Vos tenés que leer el resumen, dice, Sí. primero ir al resumen del artículo de investigación del punto 3, y de ahí ver quién, digamos, la actividad de qué sujeto se despersonalizó, es decir, no se está presentando en relación con ese sujeto. Sí. Entonces dice, los datos fueron analizados por medio del empleo de un software especializado. Ahí vos tendrías que reescribir eso dándole la personalización al sujeto que lo realiza. Es decir, los datos fueron analizados por medio del empleo de un software. Bueno, ¿quién usó el software, por ejemplo? ¿Quién analizó esos datos? Sí. Es decir, la desagentivación tiene que ver con sacar al sujeto que realiza la acción. O sea, acá estaríamos haciendo lo opuesto. Porque... No lo opuesto, sino dándole, por ejemplo, si yo digo, la clase de consulta se realizó de 10 a 12, ahí yo estoy usando la desagentivación, porque no digo quién realizó la clase de consulta. Sí. En cambio, si digo, hoy realicé la clase de consulta de 10 a 12, ahí le estoy poniendo el sujeto a la acción, que soy yo. Sí. Igual la clase de desagentivación yo todavía no la subí, porque va a quedar en la clase, es la clase 4. Ah, ¿por dónde van? Y eso tenés que fijarte vos en el aula de Moodle. Pero había subido unos videos, ¿no? Claro. Sí, eso es respecto a o sea, del cuadernillo son las clases de cada consigna, digamos, porque hay un montón de cosas. ¿Cómo? No te entendí. No, en realidad le estaba respondiendo a Vale. Está bien. Pensé que me estabas consultando algo. A ver, hay algo que apareció en el... código verbal y no verbal al mismo tiempo puede pasar. Por ejemplo, cuando vemos insisto por ahí con el tema del video, ¿no? Estamos viendo el video de una canción y entonces la canción está cantada, por lo tanto ahí hay código verbal, pero además en un video aparecen las imágenes, los colores y demás que también tienen un sentido, un significado y podría ser también código no verbal. Pero en el caso de los textos que ustedes tienen en el cuadernillo, no. Excepto, bueno, en la infografía puede ser. En una infografía aparece el dibujo, ¿sí? La imagen con el texto. Es decir, que tienen los dos códigos. ¿Sí? Ahí podría ser que aparezcan en el mismo texto código verbal y código no verbal. Eso, Pedro, que lo estabas preguntando a través del chat, ¿en qué texto te había surgido esa duda de código verbal y no verbal? Y después... en la actividad del final. Claro. A partir de la viñeta puede ser que aparezcan las dos situaciones. Sí. Bien. No, Sofía, no entiendo cuál es tu pregunta. En recursos retóricos, ¿a qué se refiere con equivalencia en la definición? Si te referís al concepto de definición, todavía no llegamos,
Así que eso se va a responder más adelante, porque eso es tema para el segundo parcial. María, ¿tenés la mano levantada? Sí, te quería consultar en el ejercicio 3. Sí. Yo lo realicé, pero bueno, no sé bien, o sea, no sé si está correcto lo que marqué yo. Bueno, a ver. Es el del resumen, que tienen Sí. que reconocer la estructura de Sí. ese resumen. Sí. Te digo de dónde hasta dónde marqué y eso. Bueno, primero, ¿encontraste todas las partes de la estructura? Encuadre temático, introducción, del propósito, consideraciones metodológicas, resultados y conclusión. Ponele los resultados y conclusión no lo encontré, o sea, no me di cuenta en dónde, si es que había, pero no los marqué. Por eso no los encontraste. Bien, genial. Bien. Entonces, el encuadre temático lo marcaste. En la primera oración, Sí. o sea, hasta el punto. Sí. Después de ahí marqué consideraciones metodológicas, que no sé si está bien, de donde dice desde cuestiones hasta multidisciplinario. Sí, esa segunda oración también estaría dentro del encuadre Ok. temático. Bien. Y a partir de esta investigación comenzaría Yo puse introducción del propósito ahí. Sí, perfecto. Bien. ¿Hasta Bien. dónde? Hasta interdisciplinario. Perfecto. Y después consideraciones metodológicas, entonces no está. ¿O sí? ¿Sigue después de ahí? Claro, es a partir de apoyándonos, porque ahí te dice entonces cómo hicieron. Las consideraciones bien. metodológicas tienen que ver con cómo hicieron, con qué método realizaron esa actividad o esa investigación. Genial. Entonces, ahí cuando dice apoyándonos en los principios de la ingeniería verde y la gestión de riesgos, se exploran aspectos comunes, ahí estarían las cuestiones metodológicas. Bien, gracias. De nada. Lo que no está es el resultado y la conclusión. ¿Por qué? Porque en general, esto creo que en la clase yo se los planteaba, los resúmenes en general se envían antes de que se termine el trabajo o la investigación. Porque cuando uno quiere participar de un congreso, de una jornada de investigación, para armar la temática de ese congreso, de esas jornadas, le piden a los investigadores que envíen los resúmenes. Entonces, muchas veces los resultados no se comparten en el resumen porque todavía no se obtuvieron, están en proceso. Por eso muchas veces ustedes se van a encontrar con resúmenes en los que se plantea el tema, ¿sí? Se encuadra ese tema y se dice cómo se va a desarrollar o cómo se va a investigar ese tema, pero no están ni los resultados ni las conclusiones. ¿Sí? Bien. Sí, ustedes tienen respondo a Santiago que hizo la pregunta en el chat, tienen un foro de consultas generales para preguntar cuestiones generales del cursado y demás. Y después, cada semana, con el tema, el contenido que trabajamos en la semana, yo les abrí un foro de consultas específicas sobre esos temas. Por ejemplo, ahora tienen abierto el foro de consultas sobre la clase 1 y 2, ¿sí? Que nadie preguntó nada, pero cuando ustedes se pongan a hacer las actividades y todavía no empezaron con las actividades del cuadernillo, les surge alguna duda, usan ese foro, ¿sí? Que dice consultas para las clases 1 y 2. A partir del lunes se habilita el foro para las clases 3 y 4, ¿sí? Que son las clases que van a entrar, digamos, en el primer parcial. Si no quieren preguntar en el foro, lo pueden hacer después el viernes que viene en la clase de consulta presencial. Es decir, nosotros tenemos hoy esta clase de consulta en la que pueden preguntar todo lo que necesiten y el viernes que viene la clase de consulta presencial. Si en el medio quieren hacer consultas, pueden hacerlas a través del foro. ¿Sí? Bien, ¿alguna otra duda? Yo tengo una consulta a nivel, viste, cuando lees un texto y te
te dice que tenés que rodear la respuesta en A, B o C. Nosotros solo lo podemos rodear y no argumentás nunca nada, porque siento que a veces capaz que podría ser otra si lo argumentás de una manera. Claro, no, en realidad es redondear. Solo. Es Listo. ahí tenés que, bueno, jugártela. Está bien, está bien. Es cierto que muchas veces, esto por ahí, a ver, vieron que en los textos a veces las cuestiones tienen ahí como límites difusos y muchas veces decimos, bueno, esto podría ser tal cosa, pero también podría ser tal otra. Y de hecho, en los exámenes, por ejemplo, cuando les ponemos, no sé, en relación a los recursos retóricos, ¿no? Como preguntaban hoy, que es la última parte del cuadernillo, una definición, ¿no? Entonces aparece, no sé, una definición, pero que esa definición incluye una enumeración. Entonces, bueno, tal vez ustedes puedan poner definición o enumeración, eso hay que ver cómo está planteada la consigna. Porque si dice el recurso predominante y la enumeración está dentro de una definición, bueno, tenemos que poner definición. Por eso yo les insisto tanto con el tema de las consignas, porque la consigna después es determinante en el momento de plantear la respuesta, ¿sí? Eso también, ya que estamos, ténganlo en cuenta. Si la consigna dice redondear la respuesta correcta, redondeen. No subrayen ni marquen con una cruz, ¿sí? Porque ahí pierden puntaje. Si dice marcar con una cruz, marquen con una cruz. No redondeen ni subrayen, ¿sí? Porque, por ejemplo, muchas veces en el primer parcial se desaprueba no porque hayan respondido mal. La respuesta está correcta, pero está mal ejecutada, ¿sí? Es decir, la consigna dice subrayar y no subrayan. Entonces ahí pierden la mitad del puntaje, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Por eso es esta repetición constante sobre leer la consigna, volver sobre la consigna, ¿sí? Porque es realmente importante. Estamos buenísimos, gracias. De nada. Bien. ¿Alguna otra duda? Una pregunta. En el cuadernillo, ¿hay un lugar donde esté las correcciones? ¿O subido a Moodle en un lado como para ver? ¿O te consultamos a No. vos? No, en todo caso, el tema de las correcciones lo podés preguntar en las clases de consulta. Dale, Para buenísimo. cerciorarte de que esté bien, como hizo recién una de las chicas, que no me acuerdo el nombre, pero que revisamos el punto 3, por ejemplo. Estamos genial. Ariel. Yo tengo una duda con respecto al código, el de género discursivo. Sí. Quería saber bien qué vendría a ser eso, porque yo he visto que algunos ponen que es verbal, no verbal, y bueno, y vos cuando explicaste en los videos, aclarabas que por ahí el código era el idioma en el que transmitían eso. Claro. ¿También vendrían a entrar las dos cosas? Claro, en realidad el código puede ser verbal o no verbal, o también lo pueden encontrar como lingüístico y no lingüístico. Cuando es verbal o lingüístico se refiere a los idiomas, ¿sí? Entonces, cualquier idioma en el que esté enviado el mensaje. Puede ser también, códigos lingüísticos son, por ejemplo, el código Morse o el código Braille, ¿sí? Esos también son lingüísticos. No lingüístico o no verbal pueden ser los colores, las imágenes, ¿sí? Por ejemplo, las señales viales utilizan un código no verbal, excepto la de pare, ¿no? Que dice pare, pero después el resto usan un código no verbal, ¿sí? Son las imágenes. El semáforo usa código no verbal, no sé, en la calle, por ejemplo, la bocina sería un mensaje con código no verbal. Esos son no verbales. Y los verbales tienen que ver con los idiomas, ¿sí? Ok. Y bueno, y la manera correcta de responder eso sería poner verbal o no verbal. Claro. Estaría bien también poner, pues, qué sé yo, idioma español.
Ahí, O, si querés, a ver, eso es una aclaración que vos podrías hacer, qué sé yo, código verbal, idioma español. Si no ponés, no pasa nada. Ya claro, reconociste que pero el sí o código es sí, verbal. claro, a eso me refiero. Ok. Sí, sí. Listo. Con que pongan código verbal o no verbal, ya está, es suficiente. Ok. Igual, en general, tampoco, digamos, pedimos tanta especificación. Por ahí decimos que, no sé, pienso en una consigna de examen, ¿sí? Que ustedes puedan reconocer que el código es uno de los componentes de la situación comunicativa que está presente. Es decir, por ejemplo, una consigna podría ser que mencionen cuáles son los componentes de la situación comunicativa que pueden reconocer a partir de la lectura del texto. Entonces ahí ustedes pondrán participantes, código, canal, pero no les pedimos que especifiquen qué tipo de canal, qué tipo de código, etc. Bueno, listo. Bien. Gracias. No, de nada. Rocío. Sí, yo tenía una duda con respecto a la naturaleza del evento, que dice que es Sí. pública o privada, Ujú. o en qué ámbito circula. Sí. Eso. El ámbito en que circula puede ser, no sé, algún ejemplo. Claro, por ejemplo, los textos cuyo discurso, género discursivo es científico académico, el ámbito de circulación siempre es académico, ¿sí? Entonces puede ser, por ejemplo, la naturaleza del evento es, si vos tomás apuntes en clase, el ámbito es académico porque la estás tomando en el marco de una institución académica, ¿sí? Y los apuntes son de precisamente un texto académico que es una clase. Pero la naturaleza es privada porque son tus apuntes de clase. Es decir, es tu registro. Ahora, esos apuntes de clase pueden circular. Entonces ahí dejan de ser privados y empiezan a ser públicos porque vos le prestás el apunte a otro. Entonces, ahí siempre hay que ver bien cuál es la situación comunicativa para saber cuál es la naturaleza del evento. Por ejemplo, a ver, si pensamos en no sé, el texto 4, por ejemplo. Ustedes tienen un índice, es un índice de un libro, entonces la naturaleza del evento es pública, porque el libro se publica para que lea quien quiera leerlo, y además el ámbito de circulación es académico, ¿sí? Porque como es un libro de arquitectura, lo va a leer gente vinculada a esta disciplina, ¿sí? Claro, muchas gracias. No, de nada. Voy a revisar el chat que había. Si ponemos código verbal, formal o informal, no es necesario. Lo que pasa es que dentro de, como ustedes están trabajando con textos académicos, siempre el código va a ser formal. El problema está en la situación en la que en un género discursivo, como el saludo, por ejemplo, o no sé, como un pedido, una solicitud, que puede ser una solicitud informal o puede ser una solicitud formal. Pero no es necesario que agreguen, ¿sí? Si ustedes lo pueden reconocer, es fantástico. Igual, dentro del ámbito académico, siempre es formal. Pero no les pedimos que lo aclare. Exámenes de años anteriores están publicados en la página de la universidad. Cuando ustedes entran a la página de la universidad y van a ingresantes, en la parte de ingresantes, ahí tienen todo lo vinculado con la nivelación, y por carrera, en este caso de arquitectura, tienen el cuadernillo que está ahí publicado, hay exámenes, creo que hay exámenes de 2016, 2017, para que puedan descargar y practicar. También al final del cuadernillo, en el núcleo 3, ¿sí? Al final tienen exámenes que hemos tomado para que puedan practicar también. El cuadernillo también los tiene. Los exámenes son similares, no tiene que ver con la actualidad, o sea, las consignas y los temas son los mismos, digamos, para la comprensión de textos, así que no tiene que ver con la actualidad. Bien,
Micaela. Hola, yo tengo una duda con respecto al texto 6. No me salió la parte de naturaleza del evento, que es el plano de la casa. No sabría qué poner. Para texto 6. Vos pensás que ese plano es cuando alguien hace el plano de una casa, en este caso es un edificio, ¿no? Por lo tanto, ese edificio lo hace una empresa, lo construye una empresa y tiene que publicarlo, digamos, para los posibles compradores después de esos departamentos, tiene que mandarlo también a catastro, digamos, a una oficina gubernamental. Entonces, la naturaleza del evento es pública, ¿sí? Ah, claro. Ahí podría ser. Y después tampoco sabía qué poner con respecto a las coordenadas espaciotemporales. Es el tiempo y el espacio en el que se publicó ese texto. Y en este caso no lo dice. No lo dice, no lo puedes reconocer. Listo. Genial, muchas gracias. No, de nada. Eso téngalo en cuenta. Cuando no dice, por ejemplo, una publicidad, no nos dice en qué... En la publicidad sabemos que la naturaleza del evento es pública, ¿no? Pero si no nos dice dónde y cuándo se publicó o se hizo esa publicidad, no podemos reconocer las coordenadas espaciotemporales. En cambio, a veces en un artículo de investigación, en un artículo de divulgación, sí, porque nos dice la fecha en que se publicó, en la revista, la fecha y demás. La naturaleza, simple o complejo, no, ¿por qué simple o complejo el evento? Dice, por ejemplo, si ustedes tienen en la primera página del cuadernillo, dice cuáles son los componentes de la situación comunicativa, y ahí dice naturaleza del evento, pública o privada, en qué ámbito circulan. Eso es lo que tienen que pensar en relación a la naturaleza del evento. No sé en qué sentido sería simple o complejo el evento, ¿no? Me avisa Meet que se va a cortar la llamada. No sé si permite extenderla ahora. Pero bueno, en el caso de que se nos corte y tengan más dudas, ¿sí? Nos volvemos a conectar unos minutitos. ¿Cotidiano o no cotidiano? Eso tendría que ver con el ámbito, ¿no? Si es... no sé, lo que pasa es que ahí lo cotidiano y lo no cotidiano tampoco se puede... es decir, para un miembro de una comunidad académica, como ustedes ingresaron ahora a la universidad, va a ser cotidiano estar en un ámbito académico. Y para alguien que no pertenece a la comunidad académica, puede no ser cotidiano el ámbito académico, pero en realidad eso no se puede definir a partir del mensaje, ¿no? O de la situación comunicativa. ¿Alguien más había levantado la mano? Me pareció que en un momento aparecían un par de manitos y ahora no las veo. Sí, yo, profe. Sí. Yo. Tenía una pregunta con respecto a, corregime si es que cosa que me equivoco, con el tópico o tema y propósito o función. Se me mezclan las cosas. Bueno, no sé si me puede explicar. El tópico o el tema es el tema que se está planteando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, nosotros podemos decir, bueno,
el tema es la situación comunicativa o los componentes de la situación comunicativa. Ahora, el propósito de la función es para qué estamos comunicándonos en relación a ese tema. Entonces, el propósito es solucionar dudas. ¿Sí? Entonces, vos pensá, el tópico o tema es de lo que habla el texto, el mensaje, ¿sí? Sí. Y el propósito es para qué, con qué objetivo. Bien. ¿Sí? Yo hice ¿cómo es la actividad de repaso que viste en el video? Sobre eso, ¿cómo es? Lo de Mafalda. Que mandó. Sí. Y yo no entendí qué propósito tenía eso. O sea, qué propósito... O sea, ¿qué quiere demostrar eso? ¿A eso se refiere? No, ¿cuál es el propósito de esa creo que era una clase, ¿no? Si mal no Sí, recuerdo. que le preguntaba qué había aprendido, dijo que no había aprendido nada. Claro, bueno, ahí el propósito también, el propósito comunicativo tiene que ver con por ejemplo, constatar las dudas que tienen los estudiantes en ese caso, porque es la maestra la que pregunta Claro. qué dudas tienen. Entonces el objetivo es ese, es decir, constatar si sus estudiantes tienen dudas. Bueno, y ahí Manolito le dice, ¿Manolo era? Que le dice Sí, igual sí. que no entendió nada, ¿no? Sí. Bueno, entonces el tema podría ser en las actividades escolares, no sabemos sobre qué temas estaban hablando justo en ese momento. En ese sentido, o sea, nosotros tenemos que crearnos eso, ¿no? Ver el tema de lo que puede llegar a estar hablando. Claro, Si es que no lo a dice. partir de la lectura que haces de la situación Claro. comunicativa, sí. Ah, ok, listo. A ver, en el género discursivo científico académico, el tema viene anunciado en el título. ¿Sí? Ustedes Sí. cuando tienen un texto, cualquiera de los textos que aparecen en el cuadernillo, el tema está anunciado en el título. Entonces, es más sencillo reconocer. Bien. Y también tenía otra pregunta. Cuando viste que lo formal y lo informal serían casi lo mismo, ¿o no? ¿O qué? Porque Lo formal tiene que ver con, digamos, es un registro que se usa en el ámbito académico, mientras que lo informal es lo que usamos en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, cuando vos por ejemplo tenés que hacer una solicitud. Si haces una solicitud o un pedido a un amigo o a un compañero, lo vas a hacer de manera informal. Ahora, si se lo haces a alguien desconocido o tenés que pedir, no sé, al consejo universitario, al consejo departamental, no sé, una excepción para cursar una materia, lo vas a hacer de manera formal. Entonces eso tiene que ver con el ámbito en el que te estés manejando en la situación comunicativa. Ok. Listo, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Profe, Sí. buen día. Quería hacer una consulta con respecto a esto del primer examen, seguramente que ya lo explicó, me disculpo por si lo tiene que volver a repetir, pero para saber de las actividades para practicar del cuadernillo, ¿hasta cuál entraría en el primer examen? ¿Hasta la 16? Hasta la consigna 16. 16. Yo de la 1 a la consigna 16 puedo practicar para este primer examen. Sí. Y después tenés, en la parte final del cuadernillo, tenés algunos exámenes en los que vas a encontrar también algunas consignas que sean similares a esas. De la 1 a la 16 también podés hacerlo. También podés practicar. Listo, buenísimo. Gracias. No, de nada. Profe, perdón que no escuché recién. ¿Qué habías dicho? ¿Hasta qué consigna era el primer examen? 16. Ah, ok. Pensé que era todo el núcleo. No, el núcleo 2 solo la A y B. ¿Sí? La parte C entra en el segundo examen. Ok. Dale, gracias. No, de nada. Bueno, me dice que la llamada está a punto de terminar. ¿Necesitan volver a conectarse porque quedaron algunas consultas pendientes? No. No.
No, no. Bueno,